Antes te prometí que te iba a enseñar animales salvajes. Hoy los vamos a ver en este video. Buscaré un poco más de luz solar porque está anocheciendo. Y permíteme contarte, transmitirte algo de estas selvas en este video improvisado. Vengo caminando mucho rato, estoy muy cansado. Voy a extender un poquito, me voy a recuperar. Y aquí empezamos con este video, que es un video de valor. Así que prepárate. Estoy en la selva y pues yo les prometí antes que les iba a enseñar animales salvajes. En este caso vamos a estar viendo el jaguar. El jaguar es un animal imponente que se encuentra en estas selvas. Es muy difícil verlo porque este animal es como nómada, está rodeando toda la selva. De momento está por anochecer, solamente nos quedan muy pocos minutos de luz solar, entonces tengo que darme prisa. En este caso vamos a estar enseñándoles un montón de animales salvajes que, bueno, muy pocas personas van a tener la oportunidad de verlas en vivo y en directo. Y también puede que sea algo peligroso encontrarse con ciertos animales porque son animales salvajes y muchos de ellos son imponentes y pueden atacar. Estos animales que están viendo ahora mismo fueron capturados con cámaras trampa, que tú las dejas en la selva. Las imágenes obviamente no son mías. Yo estuve trabajando para gente de la reserva del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y es ahí donde pude obtener estas imágenes porque me dieron el permiso de usarlas. La gente que hace este trabajo de cuidar este parque imponente, pues mis respetos. Este parque consta de casi 300.000 hectáreas y abarca 2 provincias de este bello Ecuador que siempre te sorprende. Estos animales son muy difíciles de poder ver a simple vista. ¿Por qué? Porque ellos son como nómadas. Encontrarse con ellos puede que sea un poco peligroso o un poco no. Te explico. Estos animales, la única forma en la que te atacan es que estén ellos estresados, o la otra es que tengan hambre. Ellos andan con sus familias en manadas y bueno, no han habido muchos encuentros fatales con humanos porque ellos se ocultan mucho en la selva. Y estos que estás viendo ahora mismo son los jabalís. Nosotros en este territorio le conocemos como los zainos o los chanchos o los cochinos del monte. Ellos andan en manadas y aquí podemos ver una preciosa manada de estos animales. En esta otra imagen tenemos otra toma y esta imagen me gusta muchísimo porque aparece un jaguar, viene de la nada, se percata de la cámara trampa y se acerca. Es un animal muy curioso, muy curioso, e intenta morder la trampa. Intenta morder la trampa, digo, la cámara trampa. Discúlpeme que llevo caminando mucho rato ya y estoy solo, completamente solo. Y qué lindo poder transmitirles desde aquí, desde esta paz. La selva se respeta, aquí hay muchísimos espíritus. Y yo viendo la cámara se me complica porque puede que al caminar puede que pise una serpiente y eso sería fatal para mí. Sería una locura que pisara una serpiente, pero aquí hay serpientes muy peligrosas. Entonces valoren este contenido que es contenido sano. Y ahora pues les sigo contando. Yo he caminado por las selvas del norte del Ecuador y es donde podemos encontrar estos animales. De hecho, hay muchísimos animales. Por ejemplo, este que están viendo aquí en la imagen es un oso. También tenemos osos en estas selvas. Obviamente, estos animales se encuentran protegidos por la gente del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Enhorabuena, les he podido contar esto. Ya me va a dar tiempo luego de que me desocupe de poder hacerles un video mejor, porque donde viven ellos yo estuve abrazando árboles milenarios, árboles que tienen un aproximado de 400 años y yo aprendí muchísimo. Lamentablemente no he podido subir el video a tiempo porque he estado un poco ocupado. En este momento no tengo dron, para ese entonces tenía el dron, pero pues cada vez se me pone la cuesta más empinada y yo tengo que resolverles. Por eso yo siempre les agradezco el apoyo, los pulgares arriba siempre cuentan. Ya me verán en más aventuras. Ya me van a ver haciéndoles contenido de gran valor, donde ustedes pueden aprender. A veces ciertas personas me critican porque no logran comprender la dificultad que conlleva trabajar o hacer labores en el campo. Aquí la vida
es muy complicada. Aquí las cosas no son color de rosa. Entonces, amigos, gracias por la sintonía como siempre. Ahora mismo debo correr porque están siendo casi las 6 de la tarde. Aquí oscurece muy pronto porque los árboles tapan la luz solar. Y si no corro, me quedaré a oscuras. Si no tengo mucha batería en el teléfono como para poder usar la linterna. Como siempre, abrazo gigante desde Ecuador. Un placer saludarlos a todos. Y nos volveremos a ver en otro video. Espero que este video sea de lo mejor. Hasta entonces.